Bueno, es la primera semana ya de diciembre. Qué lindo que ya podemos decir que estamos en época de Navidad. Los cristianos celebramos la Navidad todo el año, porque todo el año reconocemos a Cristo como Señor, Salvador, ¿verdad? Y aprovechamos que en el mes de diciembre, pues la gente, la sociedad, también enfatizan a Jesús. Y hoy quiero entonces iniciar una serie de mensajes para este mes enfocados en el Mesías, Jesús como Mesías. Esa es mi predicación para hoy. Ore conmigo. A ti, Señor, me dispongo. A ti, Señor, me doy para ser tu vaso útil, para ser instrumento tuyo, para hablar conforme a tu palabra, no la mía. Te pido, Señor, que quien escuche este mensaje también entienda que es tu voz quien le habla, no la mía, que solo soy un canal. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí y los que nos vean después, para ser edificados por el poder de tu palabra. Amén y amén y amén. Jesús el Mesías. De eso te quiero hablar entonces, anticipando al Mesías. Si usted me pregunta cuando empieza diciembre, ¿qué debemos hacer los cristianos? Uno es aprovechar que el mundo oye hablar de Jesús, a veces a su manera tradicional, pero aprovechamos para hacerle saber que Jesús es real, que Jesús es real y que podemos anticipar que volverá. ¿Sabe? Cuando Jesús vino la primera vez, había mucha curiosidad acerca de él porque no se sabía quién era el Mesías. Entonces, Herodes, por ejemplo, cuando supo que los reyes estos, los hombres sabios le visitaron y indagaron de Jesús, Herodes se interesó, pero Herodes se interesó con malos propósitos. ¿Ves? Hay algunos entonces que tal vez quieren aprovechar el nombre y la persona de Jesús no con buenas intenciones. Es como hoy día lo utilizan mucho a nivel comercial, ¿verdad? Se aprovechan comercialmente de la Navidad. Pero eso no cambia el hecho de que Jesús es real. Que Herodes tuviera esa actitud está mal, pero Jesús era real, vino, nació. Y había esa curiosidad. Ahora, por otro lado, también están los sabios, estos tres reyes sabios de Oriente, que ellos sí tenían la actitud correcta. Ellos querían adorarlo, ellos querían reconocerlo, ellos querían darle gloria y honra. Esa es la actitud que un cristiano debe tener en la Navidad. ¿Ves? Y en las historias de la Navidad hay muchos detalles. Yo podría predicar más de un mes sobre ese tema, pero quiero enfatizar algunos importantes, claves. Y todos los años, como predicamos de esto, también trato de predicar un enfoque diferente de los temas de la Navidad. Como hoy vamos a hablar de uno que no es de los personajes típicos de la Navidad. Me refiero a Juan el Bautista. Juan. ¿Qué tiene que ver Juan con la Navidad? Era primo de Jesús, primo hermano de Jesús. Cuando su madre Elizabeth recibió la visita de María, Juan en el vientre de María saltó de alegría. Y eso fue una evidencia de que él sabía quién era el Mesías en su corazón. Pero ya al crecer ellos se separaron. Juan se fue al desierto. Juan vivió apartado de Jesús, aunque eran primos, no se vieron por muchos años, porque él se hizo nazareo, lo que se llama nazareo, no nazareno, nazareo, que era un voto, un grupo que había que no comían ciertas cosas, se alimentaban de cosas del desierto, nada más, comida, langostas y todo eso que le llaman, ¿no? Miel, etcétera. Y vivían en el desierto, apartados en las montañas, no vivían en las ciudades. El punto es que no vio a Jesús por muchos años. Entonces, ¿cómo iba a saber él quién era el Mesías? Él tenía que asegurarse, tenía que estar seguro. En Mateo 11:2
habla de eso, ese contexto de Juan anticipando al Mesías. Y dice Juan que había oído en la cárcel las obras del Mesías. ¿Qué dice ahí? Que él había oído las obras. ¿Verdad que mucha gente ha oído las obras de Jesús? Mucha gente sabe un poco de la Navidad porque ha oído por lo menos las obras de Jesús. Todos crecemos oyendo algunas cosas de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo. Pero eso es apenas el comienzo de lo que debe ser una relación con Él. No es lo mismo haber oído de Él que tener amistad con Él, conexión real con Él, como Mesías. Él había oído cuando estaba en la cárcel. Recuerde que a Juan lo encarcelaron un poco antes de que Jesús apareciera a predicar. Entonces, estando en la cárcel, le llegó a los oídos, mira que hay uno ahí que anda predicando, y no solo predicando, anda mostrando una autoridad y un poder de Dios tremendo. Hay sanidades, hay milagros que están pasando. Y entonces dice el verso 3 que él manda a los discípulos, a sus discípulos de Juan, los manda a que pregunten: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Esa es la pregunta clave de mi sermón hoy. ¿Eres tú? ¿Eres tú o no eres tú el que ha de venir? ¿A qué se refiere Juan? Al Mesías. ¿Eres tú el Mesías, sí o no? Usted sabe que hoy día todavía muchos judíos no creen que Jesús es el Mesías. Todavía esa pregunta sigue en el aire. ¿Eres tú o no eres tú? Uno de los libros que a mí me gustó mucho leer recién convertido era este libro Evidencia que exige un veredicto, de un autor apologista de mis favoritos, que es Josh McDowell. Y en un capítulo de ese libro de Josh McDowell se titula Jesús, Mesías o lunático. Como diciendo, ¿es una cosa o la otra? ¿O es lo que dijo que era el Mesías? ¿O era un loco que se hacía pasar por Mesías? Y en todo ese capítulo, entonces, Josh McDowell, el apologista, da las evidencias concretas, bíblicas e históricas que reafirman que no era un loco, que no era un lunático, que es el Mesías. Entonces, la respuesta a Juan es esa. Sí, ese es el que estamos esperando. Ese es. Díganle a Juan que ese es. Ya en el versículo 4, ahí está la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan. Y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Dos cosas le dice a Jesús. Le dice Jesús que le digan a Juan lo que estás viendo y oyendo. Porque una cosa es hablar y otra es hacer. Decía una frase popular: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y Jesús no solo hablaba, Jesús demostraba. La autoridad mesiánica de Jesús está basada no en que hablaba bonito, sino que hablaba con autoridad. Por eso los que lo escuchaban, aún los fariseos y los escribas, decían: ¿qué autoridad tiene este hombre? Y en segundo lugar, su autoridad mesiánica está basada en lo que hizo, los hechos, los actos concretos. La sanidad de leprosos, como predicó nuestro hermano Wilber el domingo pasado. Esas sanidades, otorgar perdón a los que estaban desahuciados, desechados de la sociedad. Restaurar a una mujer prostituta, hacer cosas que se salían del protocolo, se salían de lo que normalmente se esperaba de un profeta nada más. Los profetas no se atrevían a decir que ellos eran Dios. Los profetas no hacían milagros. Los profetas no hacían muchas cosas que Jesús hizo y dijo. Por eso, díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les predica el evangelio.
Y bienaventurado o dichoso el que no se escandalice de mí. Vaya respuesta, vaya respuesta le envió a Juan, ¿verdad? Desmenucemos eso un poquito. En la respuesta le habla de que los ciegos ven, claro, los ciegos físicos, pero también hubieron muchos ciegos espirituales que vieron, que se abrieron sus ojos espirituales, que entendieron quién era Él. Los cojos andan. Claro, literalmente, Él sanó cojos. Pero ¿cuántos no andan cojos en la vida en cuanto a su caminar espiritual? ¿Cuántos no andan cojos en el sentido de que no andan rectos en su vida, en su caminar con Dios? No andamos derechos. Podemos estar cojos en ese sentido también. Los leprosos quedan limpios. Recuerde que hermano Wilber nos explicó eso la semana pasada, que la lepra es una enfermedad horrenda, horrible, y en esa época, sobre todo, una enfermedad totalmente desahuciada la persona. Pero también que hay lepra espiritual, que hay leprosos del alma. La lepra carcome la piel, el pecado carcome el alma. Entonces, en los dos sentidos Jesús lo hizo. Luego dice, los muertos resucitan. Los muertos, sí. Y una vez dijo Jesús que los muertos espirituales son los que andan apartados de Dios. Que hay muchos muertos en vida. Hay muchos cadáveres ambulantes por ahí. Mucha gente que ya vive muerta espiritualmente, aunque anden todavía respirando. Entonces, claro, Jesús lo hizo en lo literal, de nuevo, sanó a Lázaro, resucitó a Lázaro, resucitó a una niña por ahí, resucitó gente, sí, pero también resucita vidas que andaban totalmente ya en un sepulcro espiritual en su manera de vivir. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho eso, pastor? Yo mejor me muero, estoy muerto en vida. Una vez visité a un hombre en la cárcel que me dice, yo no sé, eso era en mi país, en Costa Rica, ya no hay pena de muerte. Y él tenía cadena perpetua. Entonces me dice, ¿por qué mejor no me matan? Yo estoy muerto en vida aquí. Qué triste eso, qué triste. O algunos que están en las drogas, en esclavitudes tremendas, que dicen, mejor me muriera porque estoy muerto en vida. ¿Ves? Además dice, a los pobres se les predica el evangelio. Otra señal del Mesías es que a él le importan los pobres. A Jesús le importan los pobres. Jesús no fue indiferente a los pobres. Otros falsos profetas no se interesan por los pobres, se interesan por ellos mismos. Es como un día de esto leí en Facebook una frase que es cierto, decía, ¿por qué esos predicadores de la prosperidad, que hay muchos hoy día por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no se van al África a predicar y a vivir ahí en una choza de esas de África? ¿Por qué solo buscan que los inviten a las grandes ciudades y que los tengan en hoteles de 5 estrellas y todo eso? ¿Dónde está su humildad? Falta eso en algunos de esos disque predicadores, ¿no? Que algunos en lugar de identificarse con los pobres dicen, yo quiero un avión, necesito un avión propio. Cuando hay tanta necesidad alrededor, a los pobres les es predicado el evangelio. Una iglesia que se olvida de los pobres es una iglesia que se olvidó del modelo de Jesús. Y firma la respuesta a Juan como Mesías diciendo, bienaventurado el que no se escandalice de mí. Dichoso, quiere decir bienaventurado, el que no se escandalice. Otras versiones dicen el que no se avergüence. Es decir, si Jesús es tu Mesías, no lo puedes negar, no te puedes avergonzar o escandalizar de él. Tienes que ser un cristiano de identidad clara en tu relación con él. ¿Eres de él o no eres de él? ¿Perteneces a él o no perteneces a él?
Lo demuestra tu forma de hablar, de actuar, nuestra, me incluyo, nuestra forma de actuar, de hablar. Lo demuestra hoy día que están las redes sociales tan populares, ¿no? Lo demuestra mi página de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y todo eso. Refleja que Jesús es el Mesías en mi vida. Me identifico con Él en lo que digo, en lo que hago. Yo siempre le digo a la gente que me pide petición de amistad en Facebook, por ejemplo, bienvenido, si no le molesta los posteos de Dios, de Jesús, de la Biblia, bienvenido, porque eso es lo que va a haber mucho en mi Facebook. Amén. Bien, Jesús le dio una respuesta contundente a Juan. Jesús le afirma quién es como Mesías. Al irse ellos, los discípulos de Juan se llevaron el mensaje, ¿verdad? Y Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. Vea qué lindo lo que Jesús hace aquí. A mí me fascina lo que Jesús hace aquí acerca de Juan. Dice, ¿qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, un hombre débil. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con lujo? ¿Cómo se vestía Juan? Con una piel de animales, nada de lujo. En los palacios, Juan no vivía en los palacios. Juan no buscaba hoteles de 5 estrellas. Entonces, ¿a qué salisteis? Pregunta Jesús. A Jesús le vinieron a preguntar y a mí me encanta algo de Jesús. Él usaba lo que se llama la retórica. ¿Preguntas? Te respondo con otra pregunta. La dialéctica también. A ver, a un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. O sea, Jesús puso a Juan en su lugar que nadie le daba. Le reconoció, le dio el mérito que nadie le daba. Es que ¿quién le iba a dar mérito? Algunos dicen, es que para ser un hombre exitoso depende de qué carro manejas y qué casa vives y qué trajes usas. Tus zapatos son de $300, $400 o los compraste en Goodwill. Todo eso hace que la gente a veces diga, este es exitoso o no es exitoso. Tristemente, tristemente. Juan no tenía esas cualificaciones de lo que hoy día llaman a alguien exitoso, ¿verdad? Porque no era un hombre que estaba en ese estilo de glamour, de la vida de glamour, que como le digo, lamentablemente algunos predicadores hacen hoy, esa vida de glamour. Por eso Jesús dice, miren, este hombre es simple, vive en el desierto, no se viste lujosamente, no está en los palacios. Entonces, ¿a quién viniste a ver? Sí, a un profeta, pero más que un profeta. Jesús le da una respuesta muy, muy concreta de lo que es la expectativa de Dios, más bien. Este es de quien está escrito, dice el verso 10. Yo envío a mi mensajero delante de ti. Eso habla de el llamado de Juan. Juan era un preparador del camino de Jesús, un preparador del camino del Mesías. Él vino y cumplió una función, un rol cuando apareció en el mundo, Juan, y era prepararle el camino a Jesús. Vos y yo, como cristianos, esa es nuestra función también. Prepararle el camino de Jesús a la gente, a otros. No ponernos nosotros como que somos el importante. El importante es Jesús. Eso hizo Juan. Él le preparó el camino. Yo envío a mi mensajero. Nos toca ser mensajeros de Jesús, del Mesías. En verdad os digo, verso 11, que me encanta ese versículo también. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué lección da Jesús ahí? Usted dirá, ¿quién es el más grande de todos los personajes de la Biblia? Probablemente pensemos, Moisés.
Ah, no, pues Elías. Ah, no, el rey David. Empezamos en muchos personajes bíblicos que decimos son tremendos, grandiosos, su historia, sus credenciales, ¿no? Sin embargo, al que menos esperaban que Jesús le diera el honor de ser el más grande de los hombres que nacieron de mujer, porque dice de los nacidos de mujer, es a Juan, a este Juan, el simple Juan, el más pequeño. Y es que uno de los principios de lo que es ser discípulo de Jesús es entender que uno nunca debe posicionarse como grande. Grande es el Señor. Yo a veces leo por ahí que dice, grandes predicadores. No, si fueron grandes ya tienen su premio como predicadores. Grande es el Señor. Yo pondría destacados predicadores tal vez. Destacados siervos de Dios, sí, está bien. Hay términos que no calzan con lo que es ser un discípulo de Jesús. En nuestra denominación lo usan, yo no lo uso, pero en nuestra denominación se usa el término para los pastores reverendo. Nunca me ha gustado que me digan reverendo. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de reverencia que solo, para mí, solo se le debe dar a Dios. Yo no merezco ninguna reverencia, no soy reverendo. Llámeme pastor mejor. Cuidador de almas, cuidador de ovejas, como Juan. Y no es que me las dé de humilde, sino que no quiero faltar al principio que Jesús mismo corrigió en ese momento con relación al liderazgo. El liderazgo no depende entonces de títulos, depende de actitud. Y Juan se ganó ese honor cuando Jesús dice, no ha nacido ninguno más grande que Juan, de los nacidos de mujer. Amén. Lo reconoció. A este Juan le concedió algo importante el Señor. Juan 1:29 cita que cuando Juan vio a Jesús, cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan, que te repito, Juan y Jesús no se habían visto por muchos años, no se habían visto. Por eso mandó a preguntar desde la cárcel. Pero cuando Juan sí vio a Jesús, fue antes, en el bautismo, cuando viene al río Jordán. Y Juan lo ve de lejos. Y Juan declara, he aquí, el Cordero de Dios. He aquí quien quita los pecados del mundo. Esa es una declaración poderosa. Porque Juan está admitiendo allí que ese es el Mesías. Y estoy hablándole hoy de que la Navidad es reconocer al Mesías. Juan admite, reconoce, ese no es cualquiera. Así como Jesús le dio a Juan su honor, su lugar como siervo, también Juan admitió y vio en Jesús lo que él era. ¿Quién? El Cordero de Dios. Cuando alguien decía en esa época que es el Cordero de Dios, eso tenía un peso fuerte. Para nosotros a veces no nos cae la peseta, como decían mis abuelos. No entendemos bien el contenido de eso. Pero recuerda que esto del Cordero de Dios tenía todo un trasfondo en la historia de Israel. Recuerda que cuando salieron de Egipto se sacrificó un cordero y que ese cordero era un símbolo del Mesías que iba a ser sacrificado por la humanidad. Por lo tanto, Juan está diciendo a los judíos que ellos sí entendían eso. Les está diciendo, este es el Mesías, este es el Cordero de aquel desde el Éxodo. Este es el Cordero de Dios. Porque dice, quita el pecado del mundo. Ningún profeta, ninguno, por más que te dijera, que los admiremos, Moisés, Elías, Daniel, Jeremías, tantos tremendos siervos de Dios, sí, pero ninguno de ellos quita pecado, ¿verdad? En ningún momento usted los oyó decir que ellos quitaban pecado.
Por eso los fariseos y los escribas a Jesús le cayeron encima cuando él dijo a la gente: vete, tus pecados te son perdonados. ¿Qué se cree este? Blasfemia. Porque solo Dios podía hacer eso, perdonar pecados. Y el Mesías es el que quita pecados. Hoy yo no sé qué pecado te estorbe en tu vida, pero cualquier pecado que esté estorbándote, ven a Cristo, el Cordero, el que quita el pecado. Tal vez algunos dirán: pero es que pastor, el pecado mío es muy serio, muy grave. No, es imperdonable. No, es que el Cordero quita el pecado. Ahí no dice quita algunos pecados. Qué lindo eso, ¿verdad? No dice algunos, dice quita el pecado. Porque para Dios es pecado la mentira, la envidia, los celos. Como un ladrón en la cruz, un criminal, un abusador, un ladrón, lo que sea. Están en la misma categoría ante Dios. Están igual. Necesitan venir al Cordero, al Mesías, porque Él es el que quita el pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces Juan reconoce: este es el que deseaban ver los patriarcas, este es el que anunciaron los profetas, este es el que anticipó la ley. Ahí está, ya llegó, ya está aquí, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Qué mejor mensaje para Navidad, ¿verdad? Diles a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo: ya llegó. ¿Sabías que ya llegó? ¿Quién ya llegó? El Cordero. ¿Sabías que el Cordero de Dios es el Mesías? ¿Sabías eso? Gloria a Dios. Por eso una pregunta clave hoy día es la misma que Jesús hizo. Te repito, Jesús usaba mucho la dialéctica, preguntar. Y él pregunta en una ocasión, Mateo 16:13, puedes encontrar esa pregunta. Dice: cuando llegaron a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen? Esa pregunta sigue siendo clave hoy. Si tú le preguntas a muchos: ¿quién dice la gente que es Jesús? No todos te van a decir la misma respuesta. Algunos te van a decir: un hombre muy bueno, linda gente, buena persona. Uno de tantos profetas, igual que Mahoma o igual que este otro. Un modelo, un héroe social que hizo tanta. Algunos lo van a ver así nada más, créeme. Un líder religioso, fundador de la secta cristiana, tal vez dirán otros. Pero lo que Jesús quería saber es quiénes entienden que Él es el Mesías. Si Él es el Mesías, es más que un líder religioso, es más que un líder político, es más que un profeta, es más que Mahoma, es más que Buda, es más que Gandhi, es más que cualquiera otro que quieras poner por ahí en la lista. Es más que ellos. La respuesta de los discípulos fue: unos dicen que Juan el Bautista, o sea, hasta lo confundían con Juan el Bautista, a Jesús. Otros que es Elías. Entonces habían pensado que Elías como que reencarnó. Era la ignorancia espiritual que tenían muchos, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que no hay reencarnación tampoco. Pero pensaban es Elías. Otros que Jeremías. O sea, lo pusieron a categoría de profeta. Nada más, hasta ahí llegó la opinión que tenían de él. Algunos de los profetas, por decir así. No, qué ignorancia. Y me pregunto, ¿cuánta gente hoy día vive en esa ignorancia? Vive sin entender la dimensión espiritual de que Jesús es el Mesías. No es un profeta, es más que un profeta. ¿Quién dicen que soy yo? Te hago la pregunta ahora a vos. ¿Cuál sería tu respuesta? Puedes decir conmigo: es el Mesías, es mi Salvador. Amén. Y decírselo a otros, no quedártelo para ti mismo tampoco. Como conclusión,
Veamos una respuesta de otro discípulo, de Pedro. Pedro fue otro que tenía sus altibajos, ¿verdad? Como todos nosotros. Sus momentos de euforia espiritual y sus momentos de que hasta negó a Jesús 3 veces. Pero pasó un proceso de maduración, Pedro. Y entonces Jesús, en el contexto ahí que estamos leyendo, le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Primero les preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Pero ahora le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Vos? ¿Quién decís vos que soy yo? Y fue Pedro el primero, porque recuerde, Pedro era, yo lo respeto en algo, Pedro era, aquí estoy. Era ese tipo de persona que no lo pensaba 2 veces para decir: aquí estoy. Entonces respondió de primero, Simón respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y oiga, yo no sé si Pedro tenía claro lo que dijo, pero en el contexto de su época, eso fue una declaración radical. El Cristo viene de la palabra griega Christos. Christos significa el ungido y es la palabra equivalente a Mesías en hebreo. El ungido, el Mesías. Entonces Pedro sí tuvo claro que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso del Hijo del Dios viviente es por su función en la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Por su venida como ser humano, pero que al mismo tiempo divino. La kenosis se llama eso en griego. Entonces, el Hijo del Dios viviente y del Dios con mayúscula y viviente. Porque recuerde que también en la época de Pedro había cualquier cantidad de dioses, para arriba y para abajo. Que el Dios de la lluvia, que el Dios de las cosechas, que el Dios de esto y del otro. Pero él dice el Dios viviente. Una de las iglesias donde fuimos pastores, mi esposa y yo, en Nicaragua, el nombre que el Señor nos puso, que le pusiéramos a esa iglesia, ¿sabe cuál es? Iglesia del Dios viviente. Así se llama la iglesia en Managua, Nicaragua, que plantamos por gracia de Dios. Iglesia del Dios viviente. Porque creemos que predicamos a un Dios viviente, no a un Dios muerto. No una religión muerta, vacía. La Navidad no es liturgias, nada más rituales. Es afirmación de un Dios viviente. Celebramos que Dios vino en la forma de hombre, en Cristo. Y Pedro lo reconoce. Bienaventurado, es más, Jesús le dice: dichoso Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Qué linda respuesta le da a Pedro. Así como otras veces lo regañó a Pedro en otras ocasiones, en esta no, en esta le dice: Pedro, tuviste la respuesta correcta. ¿A usted le pasó como a mí, que cuando estaba en el colegio, en la escuela, el profesor preguntaba algo y usted decía: yo, profesor, y usted daba la respuesta correcta? Y que el maestro le decía a toda la clase: ¿viste? Esa es la respuesta correcta. Muy bien, José. Qué lindo se sentía, ¿verdad? Que usted dio la respuesta correcta. Hoy día también tenemos que dar la respuesta correcta al mundo. Creemos y servimos y seguimos al Hijo del Dios viviente, a Jesús, al Mesías. Él es. No andamos buscando, no estamos divagando si será o no será. Sabemos que es el Mesías. Y como se lo dijo a Pedro, no te lo reveló ningún mortal. Cuando le dijo no te lo reveló ningún mortal, es como decir, no te lo dijo una bolita de cristal por ahí, alguno de esos falsos que predicen cosas. No te lo dijo el horóscopo, otra tontería que nunca la sigas, por cierto. No te lo dijo nada de eso, te lo dijo el Señor, el Padre, te lo reveló el Padre que está en los cielos. Busca revelación de Dios entonces. ¿Quieres saber dónde estás parado espiritualmente? Busca revelación de Dios en todo lo que hagas, porque eso es lo que cambió la vida de Pedro, el hecho de que él entendió quién era Jesús. Después de ahí pasaron muchas cosas,
en la vida de Pedro, pero él no volvió a ser el mismo, porque Jesús se hizo claro para él. Amén. Vamos a orar. Qué bueno es entender, Señor, quién eres tú. Por tanto tiempo vivíamos en dudas, en tinieblas. Pensábamos que eras otro buen hombre, un profeta, un líder religioso. Pero qué bueno es entender como Pedro que tú eres el Mesías. Señor, ayúdanos a dejarle saber a otros esta gran verdad. A compartir quién eres tú como Pedro con seguridad, con convicción. Hoy, Señor, si hay alguien que me ha escuchado y que no había entendido eso, háblale a su corazón. Si hay alguien que no ha hecho a Jesús, el Mesías, en su vida, hoy permite, Señor, que tu Santo Espíritu trate con esa persona. Y que alguien hoy, después de escuchar este mensaje, pueda decir: Jesús es el Mesías, es mi Salvador. Es el Cordero de Dios que quita mi pecado y el pecado del mundo. Mira, mi amigo, mi amiga, si me has escuchado y puedes decirlo conmigo, dile eso: Señor, yo confieso como Pedro que tú eres el Mesías. Señor, yo confieso que tú eres mi Salvador, mi Cordero. Cordero Santo eres tú. Dilo ahí, ahora mismo, ahí donde estés. Aquí en el templo, los que estamos, lo hacemos, reafirmamos quién es Jesús para nosotros en esta Navidad y siempre. Pero también donde quiera que me escuches en otro momento, permite que el Espíritu Santo haga en ti ese cambio también de actitud y de mentalidad respecto a Jesús, de quién es Jesús para ti. ¿Quién dicen que soy yo? Él preguntó. Hoy que tu respuesta sea: tú eres mi Salvador, mi Mesías. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo sé que lo eres. Y te pido que lo seas para mí y para mi casa, mi familia también. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En tu nombre, nombre sobre todo nombre, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para los que nos están viendo todavía por allí en el Facebook, qué bueno que nos acompañó hoy. Le invito a seguirnos. Déjeme algún comentario de cómo le ayudó esta predicación, este mensaje, por favor, para saber si estamos llegando a su corazón también. Pastor José Abdiel, Pastora Teresa, desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, bendiciones siempre.